Buenos días, bienvenidos a este webinar de Asufin. Bienvenidos a todos los que ya os vais conectando a este webinar, que además habéis sido muchos los que os habéis inscrito. Vemos que es un tema que suscita mucho interés. Vamos a hablar de la verdad de los seguros antiocupación y lo vamos a hacer con Vanessa Fernández, que es abogada, experta en consumo, que cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional. Y también lo vamos a hacer con Carlos Yuc, que es corredor de seguros, árbitro de consumo y comunicador de seguros. Los tenemos ya los dos por aquí, pero antes de darles paso para empezar con la ponencia y que nos resuelvan todas las dudas alrededor de estos seguros antiocupación, como muchos ya sabéis, si no es el primer webinar de Asufin al que acudís, al final de las presentaciones de las ponencias vamos a tener un apartado de preguntas y respuestas. Y para que no se nos quede ninguna pregunta en el tintero, os vamos a pedir que nos las hagáis a través del menú de preguntas y respuestas que se encuentra justo aquí debajo de vuestras pantallas. Hay un botón que pone preguntas y respuestas, hacéis clic allí y allí nos dejáis la pregunta y al final del webinar lo leeremos en directo y tanto Vanessa como Carlos responderán todas vuestras dudas. Lo hacemos así porque si lo dejáis en el chat, es muy fácil que se nos quede alguna perdida y no queremos dejar ninguna sin responder, porque en el chat iremos poniendo también información sobre los ponentes, sobre recursos de interés que os puedan ser útil descargar y cualquier información que veamos que os puede resultar interesante. Antes de empezar y de dar paso a Vanessa, que es la encargada de abrir este webinar, quiero compartir con vosotros un vídeo, porque como muchos ya sabéis, hemos estado las últimas semanas y ya en los últimos meses con la polémica de Manu Tenorio y los Inquiocupas. Así que para poner también un poco en contexto, porque vamos a hablar también de esa situación, ¿no?, de inquilinos que siguen en la vivienda, vamos a poner un vídeo de Patricia Suárez, que es la presidenta de Asufin, para los que no lo sepáis, que apareció en la revuelta con un breve sketch. Así que voy a compartir mi pantalla y os voy a compartir el sketch. A ver, lo vamos a poner pequeñito porque es una grabación de pantalla y si lo pongo en grande se pixela. Así que aprovecho también para compartir nuestras redes sociales. Vais a ver el Twitter de Asufin. Si no nos seguís, agradecemos que lo hagáis porque estamos continuamente poniendo información que os puede resultar interesante. Voy a compartir mi pantalla. Vale, yo creo que ya estáis viendo la pantalla y voy a darle al play y me muteo yo un segundo para que podamos ver el sketch. Vale, creo que no se está oyendo. Vamos a ver si podemos ver que lo oigáis, porque yo creo que ahora mismo no se está escuchando el vídeo. Yo aquí sí que lo oigo, pero no está entrando el audio por la pantalla. Vamos a ver. Si vemos que no lo podemos solucionar, doy paso a Vanessa y luego lo ponemos. De todas maneras, voy a compartir también el enlace por si lo queréis ver en el chat, para que si queréis ver el sketch justo. Me confirma mi compañera Patricia, que está entre bambalinas, que os ha dejado el enlace en el chat para que lo podáis ver, porque yo creo que lo vais a seguir. Acabo de intentar hacer un cambio con la configuración, pero yo creo que, mira, a ver, compartir sonido, vamos a ver si así sí que lo oís. En el pisito se han metido unos ocupas, aprovechando, porque ya sé cómo son esta gente, que son unos aprovechados, aprovechando que habíamos firmado un contrato. Me callo, le doy al play y lo vemos entero y perdonad. En el pisito se han metido unos ocupas, aprovechando, porque ya sé cómo son esta gente, que son unos aprovechados, aprovechando que habíamos firmado un contrato, ellos y yo, de alquiler, ¿vale? En el que, y me habían ingresado 2 meses de fianza y el mes corriente, el día 1, se me metieron allí en el aprovechando piso. Que habían pagado el depósito. Se me han metido en el piso. Tú has dicho que tienes un contrato de arrendamiento. Sí, nos vamos a poner con tecnicismos. Si nos vamos a poner con tecnicismos, claro.
No, claro. A ver, Jorge, arrendamiento. A ti, estos inquilinos te están pagando todos los meses el alquiler. La botellita, Jorge. A ver, ¿sí o no, Jorge? Pues claro que me están pagando, si se me han metido en el piso. Me están pagando, hombre, encima. Hombre, Pero escúchame, Jorge, es que... escúchame tú ahora un momento. No. No, escúchame un momento. No me Se me calles, meten en ¿eh? el No me piso, calles. se me meten en el piso que no me lo respetan, porque como no es suyo, me ponen la lavadora a media carga. ¿Vale? Y yo encima no me van a tener que pagar, hombre, Patricita. La botellita, Jorge. Mira, Jorge, yo me he metido en el registro de la propiedad, Hombre, claro, vamos a pillar donde también. están inscritos los pisos. Vale. Y yo, Jorge, perdóname, pero es que el piso no está a tu nombre. ¿Alguna explicación a eso? Un momento, que voy a cambiar. ¿Qué Un pasa momento, aquí? un ¿Qué momento, pasa aquí? un momento. Y tu madre está Un viva. momento, que cambio de botella, más grande. ¿Madre qué? Mira, ¿Qué haces? Jorge, ¿tienes contrato? Tengo contrato. Te están pagando todos los meses. El día 1 me están pagando. ¿Y el piso no es tuyo? Y el piso no es mío. Ahí lo A tengo. ver si lo ocupas tú. Bueno, quién sabe. Bueno. Vamos a dejar de compartir y ya volvemos por aquí. Si queréis volver a verlos, hemos dejado el enlace en el chat. Y también tenemos contenido en nuestra web, que ahora también os facilitaremos el enlace de todos los seguros, o sea, la verdad de los seguros antiocupación y de todo lo relacionado, ¿no? con Manu Tenorio y los Inquiocupas, por si queréis ver más y poneros un poco más en contexto de lo que sucedió. Yo ya no me enrollo más, voy a dar paso a Vanessa, que la tenemos por aquí. A ver, aquí ya estás. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias, Clara. Muchas gracias y ya te dejo que continúes con tu ponencia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Es un placer compartir con vosotros esta sesión. Y bien, vamos a empezar por situando, en primer lugar, las distintas situaciones que se pueden producir cuando estamos hablando de ocupación ilegal. Hay que diferenciar varios de los supuestos. En primer lugar, no es lo mismo hablar de figuras delictivas como son el allanamiento de morada o la usurpación, ahora explicaremos en qué consisten, que hablar de otras formas de ocupación que en ningún caso constituyen delito, como puede ser el referente a la ocupación a la que se hacía mención pues, en el vídeo, ¿no? al que hemos estado escuchando hasta ahora. ¿Qué pasa cuando un inquilino que tiene previamente un contrato de alquiler se le termina el contrato y no se marcha de la vivienda, o no paga la renta y no se marcha de la vivienda y continúa ocupando la vivienda sin tener un título que fundamente esa ocupación? Es decir, se encuentra en una situación de precario. Esa es otra situación de ocupación, pero en ese caso no estamos hablando de que se esté cometiendo ningún tipo de hecho delictivo. Ello tiene distintas consecuencias y afecta de diferente manera. Por ello, cuando hablamos de seguros antiocupación, debemos diferenciar cuáles son las diferentes situaciones de ocupación para analizar cuáles van a ser las coberturas o no de los distintos seguros. Y vamos a empezar hablando del allanamiento de morada. El allanamiento de morada se regula en el Código Penal, concretamente en el artículo 202, y es un delito que se refiere a la entrada o permanencia en una vivienda o domicilio ajeno sin el consentimiento pues, de su propietario o de la persona que reside en dicho domicilio. La morada implica hablar de un lugar habitado, de un lugar destinado a la vivienda privada de una persona, ya sea de manera permanente, es decir, que sea nuestra vivienda habitual, o sea de manera temporal, es decir, una segunda residencia. Este delito afecta esencialmente a la intimidad de las personas, al derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y
Por lo tanto, resulta clave en el allanamiento de morada la afectación a viviendas habitadas, a viviendas destinadas al uso personal, pues de su propietario o de las personas que lo arriendan. Es un delito grave y se castiga con penas de prisión que pueden llegar desde los 6 meses hasta los 2 años y de 1 a 4 años en los casos en los que ese delito se cometa con violencia o intimidación. ¿Qué sucede en caso de allanamiento de morada? Y esto es algo que creo que debemos tener claro e interesa que tengamos bien claro qué es lo que sucede en caso de un allanamiento de morada y qué es lo que podemos hacer. En estos supuestos lo que haremos es presentar de forma inmediata una denuncia y la policía debe seguir ciertos procedimientos efectivamente para proteger el qué, pues los derechos de los propietarios y garantizar la seguridad. En estos casos, en supuestos en los que el delito se cometa en caso de que sea flagrante, si no abren la puerta a los autores de la ocupación, la policía lo que debería proceder es a la identificación y detención de los autores, a la recopilación de pruebas y al desalojo inmediato de los ocupas para restituir efectivamente la propiedad a su dueño. Por lo tanto, importantísimo, en el momento en el que tenemos conocimiento de que ha entrado alguien a nuestra vivienda habitual, a nuestra segunda residencia, automáticamente ponerlo en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que procedan en ese sentido. Este delito es más grave que el de la usurpación. Y vamos a ver, la usurpación hace referencia a la ocupación de viviendas que no constituyen la residencia habitual de nadie. Estamos hablando de viviendas vacías. La ocupación se regula en el artículo 245 del Código Penal y en este caso no se protege tanto la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, sino el derecho de propiedad del propio dueño. Insisto, en este caso estamos hablando de inmuebles vacíos, inmuebles deshabitados. Estamos hablando de propiedades vacías, propiedades en desuso. El delito de usurpación de bienes inmuebles se castiga generalmente con una multa. Solo en casos graves, en los casos en los que esa usurpación es también violenta, podría llevar aparejado una pena de prisión de 1 a 2 años. Como vemos, es un delito menos grave que el del allanamiento de morada, lógicamente, porque estamos hablando, insisto, de viviendas vacías. En este caso, lo que haremos igualmente es presentar una denuncia ante la policía y también en este caso la policía debe seguir ciertos procedimientos para proteger los derechos precisamente de los propietarios. Si el delito de usurpación se comete igualmente con violencia, con intimidación, al igual que el caso anterior, la policía está obligada a proceder a la identificación y detención de los ocupas, recopilar pruebas y al desalojo inmediato de esos inmuebles vacíos con la única intención de restituir el bien a sus dueños. En caso de que dicho delito no se esté cometiendo ni con violencia ni con intimidación, la policía lo que va a intentar es identificar a los autores y verificar si en ese domicilio esos ocupas están llevando a cabo, están haciendo su vida habitual en ese inmueble. En el caso de que estén llevando a cabo su vida habitual en ese inmueble, no van a desalojar la vivienda y en ese caso la propiedad se va a ver obligada a iniciar un procedimiento judicial dentro del ámbito civil para poder desocupar a los ocupantes que no tienen un título que les permita ocupar válidamente esa vivienda. En caso de que detecte la policía de que esa vivienda todavía no es su morada, la policía igualmente debe desalojar de forma inmediata para restituir el bien a la propiedad. Por lo tanto, en los dos supuestos, hablemos de usurpación, hablemos de allanamiento de morada, el procedimiento a seguir es el mismo.
va a variar en un caso u otro respecto de cuál sea la situación, respecto de cuál sea bueno, la situación en definitiva que pueda observar la policía en ese momento, ¿no? Esto es importante. Es importante ¿por qué? Porque existe cierta confusión, existe cierta desinformación en relación al plazo de 48 horas del que muchas veces se habla, del que dispone el propietario para que pueda desocuparse un inmueble ocupado. En España no existe una ley específica que establezca ese plazo de 48 horas para desalojar una vivienda sin una orden judicial. Sin embargo, sí que existen estas condiciones importantes o estas circunstancias determinantes a tener en cuenta en los casos en los que nos encontremos con un delito flagrante, como hemos visto, en los casos de allanamiento de morada, en los casos de usurpación. Sí que es verdad que desde el año 2020 existe un nuevo protocolo del Ministerio del Interior donde se establecen unas directrices claras, unos procedimientos a seguir en estos supuestos en concreto. Pero sí que creía muy interesante dejar claro cuál es el procedimiento y cuáles son los distintos procederes en las distintas situaciones de ocupación en los casos de delito de allanamiento de morada y usurpación, para que no haya lugar a dudas. Y ello porque hay que diferenciarlo del último supuesto, es decir, ¿qué sucede cuando el que ocupa nuestra vivienda es el inquilino al que le teníamos arrendado el inmueble? Estamos hablando de una situación totalmente distinta. No nos hallamos ante ninguna actuación delictiva. No es lo mismo que nuestro inquilino ocupe un inmueble porque a pesar de que el contrato se le haya terminado o a pesar de que no pague la renta y hayamos instado un procedimiento judicial de desahucio y no se haya marchado voluntariamente. No es lo mismo esta situación que hablar de un allanamiento de morada o hablar de usurpación. En esos supuestos, el inquilino está en una situación de precario, es decir, no ostenta un título válido que le permita seguir permaneciendo en la vivienda. En esos supuestos, lo que deberá hacer el propietario es iniciar un procedimiento judicial ante la jurisdicción civil tendente a la recuperación de la propiedad. En esos casos y en relación con la necesidad o no de los seguros antiocupación. ¿Me sirve en estos supuestos los seguros antiocupación? Veremos, y de ello nos hablará mi compañero Carlos Yuc, que no todos los seguros denominados antiocupación que tenemos en el mercado nos van a cubrir todos y cada uno de los supuestos de los que le he hablado. Por lo tanto, es muy importante que el consumidor, a la hora de contratar un seguro antiocupación, tenga claros determinados aspectos. En primer lugar, ¿cuál es el riesgo que el consumidor quiere asegurar? ¿Queremos asegurar el riesgo de que ocupe nuestra vivienda habitual, de que ocupen nuestra segunda residencia? ¿Queremos asegurar el riesgo de que ocupen una vivienda que tenemos vacía? ¿O queremos asegurar el riesgo de que el inquilino que tenemos pueda quedarse en la vivienda a pesar de que el contrato de arrendamiento haya terminado o a pesar de que no nos pague la renta, hayamos instado un procedimiento judicial y no se marche voluntariamente de la vivienda? Habrá que verificar, en primer lugar, cuál es realmente el riesgo que pretendemos cubrir. Y con ello también habrá que verificar cuáles son las coberturas, qué es lo que nos interesa cubrir, es decir, en relación con ese riesgo. ¿Qué queremos cubrir? Aquellos daños que se causan en la vivienda como consecuencia de la ocupación ilegal, la pérdida de la vivienda, aquellos gastos que me pueda generar esa ocupación ilegal, los gastos de suministros en caso de ocupación ilegal, los gastos de defensa jurídica para que en el supuesto de que yo, propietario, me encuentre en una situación de ocupación ilegal, pueda
ejercer acciones legales tendentes a recuperar la posesión. Estos y otros son algunos de los aspectos que el consumidor deberá tener claros a la hora de contratar estos seguros denominados antiocupación. Y también, y de esto nos hablará seguidamente Carlos, verificar si efectivamente los riesgos que pretendemos cubrir no se hallan dentro de las coberturas de otros seguros de los que muy probablemente ya disponemos, como pudieran ser los seguros de hogar. Por lo tanto, importantísimo identificar cuáles son las distintas situaciones de ocupación ilegal, cuáles son los riesgos que evidentemente necesitamos cubrir como propietarios de viviendas y cuáles son aquellas coberturas que nos pueden interesar para cubrir los riesgos que nos preocupan. Y dicho esto, Clara, sin más, yo creo que Carlos va a poder hablarnos más y tendido de las distintas situaciones que hoy en día se producen en el sector asegurador y que tienen que ver con estas distintas situaciones de ocupación ilegal de las que hemos hablado. Perfecto, Vanessa, muchísimas gracias. Creo que toda esta parte ha quedado muy claro a todos los asistentes. Así que vamos a ver si tenemos ya por aquí a Carlos y le damos paso para que continúe con la presentación. Aquí ya aparecen en las pantallas. De nuevo, muchísimas gracias, Vanessa. Luego volvemos contigo y bienvenido, Carlos. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Vanessa ha hecho un trabajo genial y entonces ha dejado el terreno muy bien abonadito, pues para que todas las plantitas que voy a sembrar pues crezcan fuertes y vigorosas. La verdad es que este es un tema en el que hay un montón de ruido en la calle, hay un montón de bulos que están circulando por ahí y, como se suele decir, pues a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces hay cosas que vais a poder encontrar en el mercado, pues que si uno conoce lo que acaba de explicar ahora Vanessa, ve con claridad pues que no sirven, ¿vale? Y si no sirven, pues entonces, aunque valga muy poquito dinero, pues es un dinero que lo podéis invertir en café o podéis llevar a vuestros hijos un día al cine o algo así, pero no lo malgastéis. ¿De acuerdo? Entonces, pero aparte, cuando hacemos eso, a veces, cuando contratamos cosas inadecuadas, a veces lo que estamos haciendo es perder la oportunidad de resolver realmente el problema, porque sí que existe otra alternativa que dejaremos de mirar ya porque pensamos que lo tenemos resuelto y que resulta pues que nos pasa desapercibida o no le prestamos atención. ¿De acuerdo? Porque ya os digo, pensamos en nuestro foro interno pues que ya hemos resuelto el problema. Bien, entonces tenemos tres situaciones distintas, como ha dicho Vanessa, muy claramente. Una, nosotros estamos viviendo en una vivienda, sea una vivienda particular, sea un particular, perdón, quiero decir habitual o sea temporal, la vivienda de vacaciones, la vivienda de fin de semana que tenemos, o bien podemos estar usándola como propietario o podemos estar usándola como inquilino, pero sigue siendo morada, ¿verdad? Y luego tenemos otro escenario muy distinto, que es aquel en el que tenemos vivienda o viviendas, en plural, vacías. No tenemos ahí inquilinos, no tenemos a nadie, no las usamos nosotros y están ahí. Es una propiedad, pero no tiene ningún uso. ¿De acuerdo? Aquí hay un tema que me gustaría que luego Vanessa nos aclare y es, ¿y qué pasa si yo esa vivienda que la tengo vacía, la tengo puesta en una agencia de alquiler y pretendo alquilarla? Lo digo porque en ese caso ya le estamos dando un uso o pretendemos darle un uso. Me gustaría que Vanessa nos pueda aclarar esa situación a ver cómo quedaría. Pero bueno, y luego tenemos esa tercera situación que es simplemente la del inquilino que no paga o que cuando acaba su contrato, pues se hace el sueco y permanece en la vivienda y no quiere salir de ahí, ¿verdad? Bueno, pues tenemos este marco de trabajo.
Lo primero que tenemos entonces es que ver si los seguros que nos están ofreciendo, como decía muy bien Vanessa, están resolviendo los riesgos reales que tenemos. Porque si lo que resuelven son riesgos que son distintos de los que tenemos, simplemente eso no lo tenemos que comprar. O si, por ejemplo, tienen la apariencia de que nos están cubriendo el riesgo, pero realmente no nos lo solucionan, ahí tenemos también un problema, porque al final el riesgo se va a materializar y eso implica normalmente costes. ¿Vale? Y precisamente a través de un seguro, normalmente lo que nosotros pretendemos es trasladarle a la compañía de seguros, transferir ese riesgo y que esa compañía de seguros asuma el coste. ¿De acuerdo? Entonces, primera situación, allanamiento. Y recordemos que allanamiento es nuestra casa. El famoso es que la abuelita se ha ido a por pan y cuando ha regresado se ha encontrado ocupas. Bueno, Vanessa lo ha descrito muy fácilmente. Dice, denunciemos, el delito en ese momento es flagrante y, por tanto, la Policía Nacional, la Guardia Civil, van a acudir a ese domicilio, van a identificar, van a detener a esas personas porque han cometido un delito y vamos a recuperar la posesión de la vivienda. La propiedad la teníamos, eso no se había perdido, ¿no? Lo que recuperamos es la posesión y la habitación. Vale. Y eso no necesita juicio, no necesita coste de abogados, no necesita, como he visto en algunas pólizas, hasta 6 meses le pagamos el alquiler de otra casa. No necesita, le voy a pagar a usted la pérdida de alquileres. ¿Cómo me van a pagar la pérdida de alquileres si yo era el que moraba en esa casa? Es un allanamiento, ¿verdad? ¿Pueden darme asesoramiento jurídico? Sí, pero no voy a necesitar abogados más allá del asesoramiento y lo que me va a decir el abogado es, vaya usted y ponga denuncia, que la policía va a moverse por usted. ¿De acuerdo? Por tanto, es un tema relativamente sencillo. ¿Qué puede ocurrir en el minuto después de la salida de esos ocupas? Pues que nos encontremos con que nuestra vivienda ha sufrido daños, ¿vale? Nos han destrozado cosas, nos han arrancado los cables de la corriente porque los querían vender, lo que queramos, ¿vale? Ahí la casuística yo lo dejo a la creatividad de cada cual, la imaginación, lo digo porque yo he visto ya cosas de todos los colores. Entonces, pintadas dentro de la casa, es decir, nos podemos encontrar muchas cosas. Bueno, pues normalmente, si hemos tenido la prevención de tener un seguro de hogar, todo seguro de hogar con una mínima calidad, y también insisto en eso porque no todos son iguales, pues con una mínima calidad nos va a cubrir los actos vandálicos. También, si se han apoderado de cosas, se las han llevado fuera para venderlas y resulta que no la recuperamos, pues ahí no tendríamos vandalismo, lo que tendríamos sería robo, robo del contenido, ¿vale? Y esto normalmente, no, insisto otra vez, en que un seguro medianamente decente va a cubrir el robo de nuestros enseres. Ahí lo que sí tenemos que ir con mucho cuidado es en la calidad de las declaraciones que hemos hecho a nuestra compañía de seguros y que más o menos las declaraciones que hemos hecho y la realidad, la tozuda realidad, sean coherentes. Es decir, si yo tengo 50.000 euros dentro de mi casa y declaro que tengo 15.000, en ese momento voy a tener un problema, porque la compañía de seguros me cobró por algo muy distinto de lo que realmente tengo. Por tanto, ahí lo dejo. Simplemente es una cuestión a verificar pues que hemos hecho unas declaraciones adecuadas, porque si no las hemos hecho correctamente, pues en el momento del siniestro, que sería el momento este posterior a la ocupación, pues vamos a tener un problema. ¿De acuerdo? Vamos a ir al otro caso, que sería el caso de la usurpación, y es la vivienda vacía. Vale, yo ahí estoy viendo, para empezar, que casi ninguna compañía de seguros se está metiendo con esto, muy poquitas, ¿vale? Y por tanto, cuando nos hablan de usurpación, perdón, nos hablan de antiocupación en ciertas compañías de seguros,
nos están llevando al huerto directamente porque nos están cubriendo un delito que no es el que toca. ¿Vale? Y esto lo tenemos que tener claro. Vale, si vamos al delito de usurpación, estamos hablando de una casa vacía. Una casa vacía es una casa en la que yo no vivo. Y además es una casa que tampoco arriendo. Uno de los principios de la ley de contrato de seguro es que el seguro no puede ser objeto de enriquecimiento injusto. Por tanto, si nosotros vemos asociado a un contrato de seguro para una vivienda que está vacía cualquier cobertura que haga referencia a la pérdida de habitabilidad, lo que nos tiene que saltar la alarma es decir, esto no es para mí, porque ¿qué habitabilidad pierdo si yo no habito esta casa? O si vemos una cobertura que nos habla de pérdida de alquileres, obviamente tampoco sirve. ¿Por qué? Simplemente porque no está alquilada. Entonces, ¿cómo me van a pagar un alquiler que no estoy percibiendo? ¿De acuerdo? Entonces, estas son cosas que a veces leyéndolas pueden parecer simpáticas, pero a la que uno las razona un poquito dicen, ¿pero qué me están dando? ¿Vale? Yo a veces hago broma con esto y digo, bueno, pues es como si a mí me ofrecen un seguro para cobertura de partos, ¿vale? Yo que soy un tío, quiero decir que no voy a tener un embarazo ni voy a tener un parto, entonces, vale, aunque sea barato, me lo tengo que ahorrar porque es estúpido, es decir, simplemente no es mi riesgo, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos la tercera situación, pues que, a ver, si el propietario de una vivienda quiere estar hoy en día medianamente tranquilo y la pone en alquiler y quiere estar medianamente tranquilo, digo, pues hay unos seguros que se llaman de impago de alquileres, ¿verdad? Pues que yo le recomendaría que antes de tener problemas, antes, es decir, en el momento de iniciar el contrato de arrendamiento, pues se contrate. Entonces, esto normalmente cuesta en torno a un 4% de la renta anual y lo que hace es que si no nos paga el inquilino, nos paga esta compañía. Y además nos cubre los gastos para sacarlo. ¿De acuerdo? Si deja de pagar. Al respecto de este tipo de seguros, un matiz muy importante. Casi todos los que hay en España no nos indemnizan, sino que nos hacen lo que se llama un pago a cuenta. ¿De acuerdo? Problema de este tipo de seguros con el pago a cuenta. Resulta que si por H o por B al final no hay sentencia, tenemos que devolver el dinero recibido como pago a cuenta. En cambio, las pólizas que son indemnizatorias, el dinero que hemos cobrado es para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, recordad este tema porque es delicado, sobre todo, por ejemplo, si es un pensionista que necesita este dinero para complementar su pensión o si, por ejemplo, pues es alguien que está gestionando esa renta que cobra de alquiler, por ejemplo, para financiar la compra de esta o de otra vivienda. Necesita ese dinero. Entonces, por esto os decía que un sacrificio en 4% es relativamente razonable. También en este sentido, mucha atención a chiringuitos donde no hay una compañía de seguros y se dedican a garantizar el impago de rentas sin ser una compañía de seguros. No se constituyen reservas, no hay supervisión por parte de la autoridad financiera, son chiringuitos. ¿Vale? Por tanto, aseguraos de que la cobertura que obtenéis para vuestro impago de alquileres procede de una compañía de seguros y no de un chiringuito. Bien, yo creo que el panorama general está ya dibujado en materia de cobertura de seguros. Si acaso os daría también unas recomendaciones y es que en los seguros de hogar, tanto si es una vivienda que habitamos, que tenemos alquilada a terceros, que nosotros la tenemos alquilada a su dueño, como aquella que tenemos vacía, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, la aseguramos porque puede tener, yo qué sé, algo de ruina y causar daños a terceros, o puede sufrir un incendio y perderemos ese patrimonio, puede tener daños por robo, por intento de robo, nos puede interesar cubrir riesgos incluso de una vivienda vacía, ¿verdad? Bien, pues en este tipo de seguros se puede incluir una cobertura de asistencia jurídica.
Lo digo porque también este es otro de los palos que no tocan bien muchos seguros que hay en el mercado. Y es que cuando yo tengo la necesidad de sacar, por ejemplo, en una vivienda vacía, de sacar a la gente que ha ocupado la vivienda, tendré que meterme en el jardín judicial. Es decir, tendré que pagar abogados, tendré que pagar procurador, puedo tener costas, ¿verdad? Y todo eso es gasto. Entonces, eso en muchos seguros no está cubierto. Está cubierto el consejo, el asesoramiento jurídico, pero lo que es el gasto de los letrados y el gasto que comporta presentar un pleito, pues eso no. Entonces, esto es algo que yo recomendaría también vigilar que nuestro seguro contemple ese gasto jurídico. Y a veces, pues esto lo vamos a encontrar dentro de cláusulas tan ambiguas o tan genéricas como derechos de la vivienda, ¿verdad? Mi consejo es que si tenéis un agente, un corredor de seguros, consultéis. Si no, que hagáis una consulta a la compañía de seguros y pidáis directamente, si pasara tal cosa, ¿me vais a cubrir? Si no, hay seguros específicos de asistencia legal que nos pueden cubrir. Aquí, en el tema de la ocupación, uno de los grandes perjudicados que hay en España, y es un cliente o un proveedor habitual de los ocupas, pues es la banca y son los fondos que tienen un montón de viviendas pues, que están deshabitadas. Afortunadamente para ellos, la ventaja que tienen es que tienen poderosos gabinetes legales y esto en principio no les preocupa, ¿vale? Y además una ocupación pues no genera directamente una pérdida. No hay un alquiler que se pierda, no hay una habitación que compensar, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues los grandes tenedores, la ventaja que tienen también es que pueden entre comillas, autoasegurar este riesgo según el número de viviendas afectadas. Si el número de viviendas es pequeñito, las que están expuestas a ese riesgo, pues puede ser conveniente el contratar un seguro de defensa legal, en este caso, que cubriría la reclamación de daños y la reclamación para recuperar la vivienda. Y en este caso, pues analizar lo que es coste y el coste del seguro y el coste, digamos, de una actuación legal. Y a partir de ahí yo creo que mi consejo ya está dado. Yo creo que es el momento de las preguntas. Perfecto, muchas gracias Carlos por la ponencia y por la explicación. Creo que también pues, ha sido muy interesante y ha suscitado interés en los asistentes porque ya tenemos bastantes preguntas. Antes de empezar con ellas, me permitís un segundo porque voy a compartir la pantalla para que todos los asistentes, si os ha gustado las ponencias tanto de Vanessa como de Carlos y nos queréis dejar una reseña positiva en Google, lo agradecemos mucho porque nos ayuda, creo que ahora ya estáis viendo mi pantalla, efectivamente yo creo que sí, nos ayuda a seguir haciendo todas estas formaciones que como sabéis son totalmente gratuitas. Así que si tenéis, nada, son 2 minutos, podéis con el móvil escanear el código QR que estáis viendo en la pantalla, os lleva a nuestro perfil en Google y allí nos podéis dejar vuestra reseña de 5 estrellas si os ha gustado, que estoy convencida que sí.